fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 7. La virtud de la pobreza. Uno de los grandes problemas del hombre actual es la preocupación por tener todo bajo control. Un control que puede llevar a cabo ya no solo por las propias capacidades, sino más bien basado en el abandono a la seguridad ficticia que parece que ofrece el dinero, el poder adquisitivo y los bienes materiales que dispone. Esto choca ante una actitud de vida en la que predomina la sencillez y el abandono de quien se entrega a Dios y abraza todo lo recibido como don gratuito e inmerecido de parte de Dios, abiertos a la providencia y con confianza a un Dios Padre cercano, siempre pendiente de nosotros. No es fácil hablar de este tema, pero hay que hacer el intento. Por ello, en este capítulo de Arraigados y Edificados, trabajaré para fortalecer la comprensión de la virtud de la pobreza. Ya en nuestro artículo 11 de la regla nos exhorta: los franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales. Sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios. Así, en el espíritu de las bienaventuranzas, esfuércense en purificar el corazón de toda tendencia y deseo de posesión y de dominio, como peregrinos y forasteros en el camino hacia la casa del Padre. En el Evangelio de Mateo, Jesús inicia el Sermón de la Montaña con «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos». Jesús nos ofrece la felicidad en la tierra y en el cielo a quienes ponen su seguridad y su riqueza en Dios. La virtud de la pobreza, ya para empezar, es clave decir que no se identifica con la pobreza material, económica, en otras palabras, con la miseria que la Iglesia nos anima de erradicar. Es una disposición que modera, que pone en su lugar exacto nuestra relación con los bienes que Dios ha creado. El pobre de corazón posee y disfruta de las cosas sin ser poseído por ellas. Evita poner su seguridad en la acumulación de bienes. Sabe detectar en sí mismo esa tendencia que tenemos a construir nuestra vida, incluso de manera no tan consciente, como si la felicidad dependiera fundamentalmente de lo que tenemos. Y eso a pesar de aquella advertencia de Jesús: «Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo». Cuando alguno centra su felicidad exclusivamente en las cosas de este mundo, el corazón queda entonces triste e insatisfecho. Se adentra por caminos de un eterno descontento, y lo curioso es que nunca va a saciar al hombre. Por eso siempre desea más, y con una mentalidad del derecho de tenerlo lo que posee, y más olvidando al prójimo. La virtud de la pobreza nos permite darnos cuenta de lo efímeras que son muchas seguridades materiales, o de lo superficial de ciertos momentos de consuelo que no tocan el fondo del alma. La pobreza de espíritu nos permite, en fin, disfrutar verdaderamente de la realidad, porque nos conecta con lo sencillo, con las personas, con Dios, con todo lo que quiere ser, sin más, contemplado,
y que sacia de este modo nuestros deseos más profundos. Pobre de espíritu no significa exactamente hombre abierto a lo demás, es decir, a Dios y al prójimo. Así se preguntaba San Juan Pablo II durante una visita que realizó en 1980 a una favela de Río de Janeiro. ¿No es verdad que esta bienaventuranza de los pobres de espíritu encierra al mismo tiempo una advertencia y una acusación? Así continuaba también el Papa. ¡Ay de vosotros! Esa palabra suena severa y amenazadoramente, sobre todo en boca de Cristo, que acostumbraba a hablar con bondad y mansedumbre. Es verdad, el pecado ha trastocado nuestro deseo de posesión, de modo que fácilmente deformamos nuestra relación con los bienes creados. La avidez por poseer quizás se ve intensificada por una cultura en la que el valor económico, manifestado a su vez en estatus social o en imagen ante los demás, ha llegado a ser a veces la fuente última de valor. Nuestra cultura tiende a hacernos pensar que la prosperidad y el confort son la clave de la felicidad. Y sin embargo, no nos damos cuenta de que la alegría de una persona es más profunda y auténtica en proporción de sus relaciones verdaderas y sanas con los demás. Importante pararnos para reflexionar si valoramos la riqueza que es vivir en fraternidad y tener hermanos. Esa es la riqueza del pobre de corazón. A su lado, la soledad de quien vive rodeado de lujo aparece muchas veces como una dramática pobreza. Otro ejemplo real es lo que sucede en la familia. Es ver a los niños sinceros y cristalinos. ¿Cuántas veces los hijos no les satisfacen la cantidad de juguetes, lugares de vacaciones o cosas que tú puedas comprarles o permitirte, cuando realmente lo que desean es tu tiempo y cariño? ¿Cómo encontrar esa armonía de un desapego con los bienes materiales y a la vez no ser miserable? Pues yo he visto en algunos ambientes presumir de austeridad y dejando caer al otro como si fuera un derrochador, cuando lo que realmente presumían era más bien de vivir en la tacañería y en la usura. La clave es entender que dos hermanos externamente muy distintas, como una que se retira al desierto o a un oratorio perdido de la civilización y otra que trabaja en el ajetreo de la ciudad, pueden vivir la virtud de la pobreza con un auténtico espíritu cristiano. Sin embargo, mientras que desierto parece decir pobreza desde todos los ángulos, ¿cómo puede ser pobre alguien que vive en medio de los bienes del mundo? ¿Qué modelo puede seguir? ¿De verdad se puede ser franciscano con los bienes de este mundo comparándonos con la vida del santo de Asís de hace 800 años? Bien, antes de empezar a escribir las cartas de renuncia a nuestra vocación, que parece imposible, sigamos reflexionando. En primer lugar, hay dos aspectos en nuestra relación con las cosas materiales, dos polos aparentemente contrarios que es preciso conciliar. Por un lado, la necesidad de una pobreza real que se note y se toque, que sea una profesión de fe en Dios, una manifestación de que el corazón no se satisface con las cosas creadas, sino que aspira a Dios Padre. Y por otro lado, la naturalidad con que un franciscano seglar debe ser uno más entre sus hermanos los hombres, de cuya vida participa, con quienes se alegra, con los que colabora, amando el mundo y todas las cosas buenas que hay en el mundo, utilizando todas las cosas creadas para resolver los problemas de la vida. Por lo que el desafío de la pobreza de espíritu en medio del mundo, estar desapegado de las cosas y al mismo tiempo amarlas como dones de Dios para compartir entre los hombres. Pero la pregunta sigue en pie. Si miramos la vida de Cristo, como nos la muestran los evangelios,
no vemos en él un abandono absoluto de los bienes. Vemos más bien que, siendo de una posición modesta, ni rico ni pobre, los utiliza de una manera equilibrada, virtuosa, perfecta. Jesús era conocido en el pueblo porque se ganaba el sustento con la profesión que ejercía junto a su padre. Tenía una túnica buena, lo podemos ver en el versículo 23 del capítulo 19 de Juan. Algunas reuniones sociales a las que acudían eran generosas, hasta el punto de que, para acusarlo, lo calificaron de comedor y bebedor, e invitó a varias personas de buena posición económica, Mateo, Zaqueo, José de Arimatea y otros, a abrirse al reino de Dios. Por otro lado, es clara también su predilección, tanto en su actividad diaria como en su predicación, por quienes materialmente no tenían nada. Pone a la viuda como ejemplo de relación con Dios, en comparación con los ricos. Cuenta cómo el pobre Lázaro llega al seno de Abraham, mientras que el rico que vivía a su lado se queda fuera. Dice claramente que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Aconseja a sus discípulos no llevar en su misión nada que no sea imprescindible, y él mismo nace en una gruta ajena y será sepultado en un sepulcro ajeno. Jesús vive libre de ataduras materiales y al mismo tiempo disfruta de los bienes creados. Como resumen, no es cuestión de equilibrio, un mero compromiso inestable entre dos polos. No, se trata de armonía en la vida, y esta armonía la encontramos en Jesucristo. Pero hermanos, no existen recetas universales. Lograr la síntesis entre esos dos aspectos ya mencionados, en buena parte, es cuestión personal, cuestión de vida interior, para discernir en cada momento, con la ayuda de la oración, para encontrar en cada caso lo que Dios nos está pidiendo. Existe en efecto el peligro de uniformar, la posibilidad de dejarse llevar por la tentación de elaborar una lista de estándares para engañosamente estar seguros de que vivimos este artículo número 11 nuestro de la regla. No se trata de guiarse tanto por normas de estándares ante una vida pobre o dejarnos caer en comentarios inmaduros que nos afecten como «pero ¿cómo tienes tú esto si eres franciscano?». Mucho cuidado con esos comentarios, ni caso, porque hay más envidia que otra cosa. Es más escuchar la voz interior en la oración que nos advierte si se está infiltrando el egoísmo o la comodidad, incluso el olvido de mis hermanos y de la orden, que como todos sabemos, no se mantiene por sí sola. Al final, los bienes creados de los cuales solo somos administradores son medios para afrontar la vida con la dignidad de hijos de Dios que somos. Es muy importante no crearse necesidades, cuidar lo que se tiene, prescindir de algo durante etapas, el valor del sacrificio en nuestra vida espiritual, dar lo mejor a los demás, aceptar con alegría las incomodidades, no quejarse si falta algo, ser generosos, sin presunción, incomodarse personalmente cuando ejercitas la caridad, ayudando a los que lo necesitan, y así tantas otras cosas pequeñas que cada uno puede descubrir en un camino de oración. La virtud de la pobreza vivida en medio de nuestras localidades supone la preocupación efectiva por quien pasa apuros económicos, la oración a Dios y la solidaridad con los pobres, y los que sufren
son inseparables. Así nos señala el Papa Francisco. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de Dios. El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca y nos interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación y sufrimiento? Estas preguntas nos deben interpelar de manera especial a todos que queremos llevar a Cristo en el centro de nuestra vida y hemos sido llamados, inspirados en la persona y en los mensajes de San Francisco de Asís, a ofrecer nuestra contribución personal para hacer que la dignidad de la persona, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. Hasta la próxima, hermanos. Paz y bien. Feliz verano.